En Zombie Reddit, la historia de hoy es: Fingí estar enferma y escapé cuando mi madre defendió a mi hermanastro por robarme. La novia lo humilló frente a todos. Tengo 16 años y hace poco me mudé de la casa de mi madre para vivir con mi padre. Mi madre me está rogando que regrese y le dé otra oportunidad, pero sinceramente, no quiero hacerlo. El problema es su nueva familia. Mi padrastro Rick y mi hermanastro Liam, que también tiene 16 años. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años. Hace 3 años, mi madre empezó a salir con Rick. Después de un año de relación, Rick y Liam se mudaron con nosotras, y hace 8 meses mi madre y Rick se casaron. La convivencia ha sido difícil porque Rick y Liam prácticamente me ignoran, y yo hago lo mismo con ellos. Lo peor es que desde que ellos llegaron, mi madre también se ha vuelto distante conmigo, y pasa casi todo su tiempo con ellos, como si yo ya no le importara. Esta situación me afectaba especialmente porque, aunque mis padres compartían mi custodia, yo vivía principalmente con mi madre. Al principio, después del divorcio, dividía mi tiempo entre los dos por igual, pero todo cambió hace 4 años cuando mi padre tuvo un gran éxito en su trabajo y recibió un importante ascenso. Este cambio le trajo más responsabilidades y un salario mucho mejor, pero también significó que tuvo que mudarse por trabajo. Sus nuevas obligaciones lo mantuvieron muy ocupado, y aunque yo entendía la situación, debo admitir que extrañaba verlo más seguido. Tuvimos que modificar el acuerdo de custodia porque, con mi escuela y otras actividades, no podía hacer viajes tan largos para verlo con frecuencia. Por eso, empecé a quedarme con mi madre durante la semana, y algunos fines de mes, mi padre se encargaba de llevarme a su casa, o venía a visitarme. Era agotador para ambos, pero así lo habíamos manejado hasta ahora. Mi plan era mudarme con él después de terminar la preparatoria porque, honestamente, después de que mi madre se casó de nuevo, ya no me sentía cómoda viviendo con ella. Sentía que ya no le importaba, y que sus prioridades habían cambiado completamente. Intenté hablar con ella sobre esto varias veces, pero siempre me aseguraba que yo seguía siendo su prioridad, y que su relación con Rick y Liam no cambiaría nada entre nosotras, porque al final, yo era su hija de sangre. Pero lo que pasó hace poco me demostró que todas esas promesas eran solo palabras vacías. No significaban nada real. Hace poco descubrí que Liam había estado robando mi maquillaje costoso y varios pares de mis zapatos para regalárselos a su novia. Liam y yo íbamos a la misma secundaria y ahora estamos en la misma preparatoria. De hecho, así fue como mi madre conoció a su padre. Ambos eran padres solteros y se encontraron en un evento escolar. Sé con certeza que Liam lleva saliendo con una chica de nuestro año desde la secundaria, y como estamos en el mismo grado, la sigo en redes sociales. Hace un par de semanas, noté que unas zapatillas muy caras habían desaparecido. No tenía idea de dónde estaban hasta que vi a la novia de Liam usándolas en una de sus publicaciones. Y no era la primera vez que mis cosas desaparecían, como mencioné antes, varios artículos de maquillaje y otros pares de zapatos también se habían esfumado. Todos eran regalos caros de mi padre que yo cuidaba con mucho esmero, así que estaba segura de que alguien en casa los estaba tomando. Me había quejado con mi madre sobre esto, y ella incluso llegó a despedir a la empleada doméstica, pero las cosas siguieron desapareciendo. Al final, mi madre simplemente empezó a decir que seguramente yo misma había perdido estas cosas. Pero cuando vi a esa chica usando mis zapatillas en su publicación, decidí preguntarle directamente si había estado recibiendo más regalos de lo normal de parte de Liam. Esta chica y yo no somos amigas, ni siquiera somos cercanas y casi nunca hablamos, pero me pareció una emergencia, así que me decidí a contactarla aunque fuera extraño. Sorprendentemente, me respondió y me contó que efectivamente había estado recibiendo muchos más regalos de Liam en las últimas semanas. La mayoría eran artículos de maquillaje y zapatos muy caros, y estaba muy contenta por ello. No entiendo cómo no se cuestionó de dónde sacaba Liam el dinero para comprar todas estas cosas, pero cuando confirmé que efectivamente había estado robando mis cosas para regalárselas, perdí el control. Le dije que todas esas cosas eran mías originalmente, y que Liam básicamente las había estado robando para impresionarla. Ella vio mi mensaje pero no respondió después de eso. Realmente no me importaba si contestaba o no, porque en ese momento decidí enfrentar a Liam. Le mostré las capturas de pantalla de nuestra conversación, y le pregunté por qué había empezado a robar mis cosas, especialmente algo tan personal como el maquillaje. Al principio intentó negarlo todo, diciendo que había estado ahorrando su dinero para comprar esas cosas, pero no soy tonta. Los dos recibimos la misma cantidad de dinero de nuestros padres, y no alcanza ni para pagar la mitad del precio de los zapatos. Sin embargo, cuando planteé el tema frente a nuestros padres ese día, tuvieron una reacción que no esperaba. En lugar de regañarlo, su padre lo defendió. Rick volteó todo hacia mí, diciendo que era mi culpa por estar siempre presumiendo lo caros que eran los regalos que mi padre me daba. Según él,
Era natural que Liam se sintiera incómodo al respecto y, como él no podía usar el maquillaje ni los zapatos, decidió usarlos para impresionar a su novia. Aunque admitió que pudo haber sido una decisión inmadura, Rick dijo que entendía perfectamente por qué lo había hecho. Era una defensa ridícula porque yo nunca presumía los regalos de mi padre, simplemente no pensaba que a ellos les importara. La forma en que Rick defendió a Liam me pareció más bien una proyección de sus propios sentimientos, porque supongo que se sentía inseguro de no poder comprarle a su hijo regalos tan caros, y le molestaba que mi padre, el ex esposo de su esposa, pudiera permitirse comprarme cosas así regularmente. Por eso intentó culparme a mí, pero no iba a dejar que me hiciera sentir que yo era la responsable o que esto era normal, porque sabía perfectamente que no lo era. Mi madre estuvo presente durante toda esta discusión, pero se negó a decir nada mientras yo me enfrentaba sola a Rick y Liam. Incluso le pedí ayuda directamente porque Rick se negaba intencionalmente a ver mi punto de vista, ya que eso significaría admitir que su hijo había cometido un error. Pero mi madre se negó a intervenir, y en cambio me dijo que entendía que yo tuviera problemas con Liam, pero que no había necesidad de venir a acusarlo para meterlo en problemas. Me dijo que esto era un asunto entre mi hermano y yo, y que necesitábamos resolverlo sin involucrarlos a ellos. Eso puso fin a la discusión. Liam se fue a su habitación, y nuestros padres a la suya mientras yo seguía protestando, pero ya no había nadie que me escuchara porque simplemente no les importaba. Fue increíblemente frustrante porque aunque Liam había admitido que había estado tomando mis cosas, no recibió ningún castigo. De hecho, Rick salió en su defensa, y mi madre ni siquiera dijo una palabra en contra. Me sentí tan desesperada y decepcionada después de ese incidente que decidí irme a vivir con mi padre, aunque eso significara dejar la preparatoria. Esa noche empaqué mis cosas lo mejor que pude y me escapé muy tarde, cuando sabía que todos estarían dormidos. Por suerte, tenía una amiga cuya hermana mayor tenía carro, y las dos me llevaron a casa de mi padre. Llegamos unas 4 horas después, alrededor de las 6 de la mañana. Mi padre se sorprendió mucho de vernos tan temprano, pero nos invitó a pasar y le expliqué todo lo que había pasado, y por qué había decidido venir a vivir con él tan repentinamente. Él ya sabía que me sentía descuidada mientras vivía con mi madre, pero me había estado animando a aguantar solo un par de años más, hasta que me graduara de la preparatoria, y ya no tuviera que preocuparme por dónde vivir. Pero después de escucharme, me dijo que encontraría una solución porque era obvio que ya no podía seguir viviendo con ella, y honestamente yo sentía lo mismo. Simplemente no podía seguir viviendo con estas personas, así que me alegré de tener su apoyo. Mi amiga y su hermana regresaron a casa al día siguiente. Mi amiga les ha dicho a todos en la escuela que tengo mononucleosis, y que por eso no asistiré durante las próximas semanas hasta que me recupere. Será fácil conseguir un justificante médico para mis faltas, así que no me preocupo por eso. Lo que realmente me preocupa es mi madre, porque el día después de que me fui, cuando descubrió que no estaba, empezó a llamarme y a enviarme mensajes preguntando dónde estaba, y desde entonces no ha dejado de disculparse. Me duele mucho tener que lastimarla así porque ha pasado una semana desde que me fui, y ella sigue rogándome que vuelva a casa, pero sinceramente no quiero hacerlo. Se ha vuelto un dilema moral para mí porque también acabo de enterarme de algunas cosas por parte de mi padre que no sabía antes, y eso ha complicado significativamente la situación. Por ejemplo, mi padre estaba muy molesto por cómo mi madre me había estado tratando, y mientras hablábamos de varias cosas, me enteré de que él había estado pagando una cantidad enorme de pensión alimenticia desde que recibió su ascenso y tuvo que mudarse. Después del ascenso, mi madre exigió el 20% de sus ingresos como pensión porque pensó que era justo ya que yo pasaría la mayor parte del tiempo con ella, y solo lo vería los fines de semana. Antes del ascenso, como tenían ingresos similares y compartían la custodia, mi padre no tenía que pagar pensión, pero después aceptó la demanda de mi madre porque pensó que era justo ya que ahora ganaba significativamente más, y era cierto que ella se encargaría de mí la mayor parte del tiempo. Después de eso, él empezó a sospechar que tal vez el dinero no se estaba usando para mi cuidado, e incluso había hablado con mi madre sobre esto varias veces, pero ella siempre le aseguraba que estaba guardando el dinero para mi futuro, y que eventualmente ese dinero volvería a mí. Él simplemente le creyó porque no quería crear problemas, pero después de escuchar mi experiencia en casa de mi madre, ya no estaba tan seguro de que ella hubiera sido sincera. De hecho, tenía buenas razones para dudar porque la seguía en redes sociales y había visto que había hecho varias compras caras en el pasado, y yo podía confirmarlo. En los últimos años, mi madre había sido muy astuta con sus gastos excesivos, asegurándose de espaciarlos para que nadie sospechara que estaba haciendo mal uso de la pensión. Se había comprado bastantes joyas, ropa y accesorios caros para ella misma. También había comprado regalos muy costosos para Rick y Liam, y ocasionalmente para mí,
aunque la mayoría de las veces no me compraba nada porque decía que mi padre ya me compraba cosas caras y no quería malcriarme más. Rick y mi madre tienen trabajos de nivel medio, así que me parecía extraño que de repente pudiera permitirse gastar tanto en ella misma, pero simplemente pensé que venía de sus ahorros y nunca imaginé que estaba recibiendo pensión de mi padre. Así que ahora pueden entender por qué es un dilema tan grande para mí, porque incluso si tuviera alguna intención de perdonarla eventualmente, y aceptar sus disculpas, no puedo tomarlas en serio ahora porque honestamente no sé si realmente me quiere de vuelta o si quiere la pensión, porque según el acuerdo, mi padre debe pagar hasta que yo cumpla 18 años. Y lo más importante es que en los últimos años, cada vez que le mencionaba que me estaba descuidando, ella siempre insistía en que me estaba cuidando mientras mi padre estaba demasiado ocupado con el trabajo, y que ella tenía muchas responsabilidades como trabajar duro para poder mantenerme, además de sus responsabilidades con su nuevo esposo e hijo, y que por eso yo podría sentirme descuidada, pero que la verdad era que ella solo estaba tratando de estar ahí para todos y que, como su hija, yo necesitaba ser más comprensiva. Ahora que sé que estaba recibiendo pensión de mi padre, todo eso se siente como una manipulación porque ella no quería que yo sintiera que realmente estaba siendo descuidada, ya que entonces me quejaría con mi padre o, peor aún, la dejaría y ella perdería mi custodia y los cheques de pensión. Es obvio que ella no necesitaba trabajar tan duro para mantenerme o para mantener el estilo de vida que quería porque el 20% de los ingresos de mi padre es mucho dinero, y me siento engañada por todas las excusas que me dio durante estos años. Al mismo tiempo, también me siento un poco mal por ella porque, a pesar de todo, sigue siendo mi madre y estoy muy confundida sobre qué hacer. Quiero hacer lo que sea mejor para mí, pero tampoco quiero lastimar a mi madre de una manera irreparable. Ya no sé qué pensar y, para colmo, mi madre sigue disculpándose y pidiéndome que vuelva. Prácticamente me está suplicando, aunque yo no he estado respondiendo. También tengo que pensar en cómo voy a terminar la preparatoria porque si me quedo a vivir con mi padre, no podré seguir en la misma escuela ya que el viaje sería demasiado largo. Así que hay muchas cosas que considerar, pero principalmente solo quiero saber sinceramente si estoy haciendo lo correcto al mudarme con mi padre y alejarme de mi madre. ¿Soy yo la mala por querer dejar a mi madre y su nueva familia atrás para irme a vivir con mi padre? Actualización 1. Hola, quiero aclarar algo para todos los que han estado diciendo que mi padre es un padre ausente. Eso no es verdad en absoluto. Él siempre ha estado presente emocionalmente para mí. Si trabaja mucho es porque quiere darme el mejor futuro posible, y honestamente eso no me molesta. De hecho, cuando tuvo que mudarse inicialmente, me ofreció ir con él, pero en ese momento yo estaba demasiado apegada a mi vida aquí como para considerar mudarme. No quería dejar atrás a mi madre, mi escuela y mis amigos, así que elegí quedarme, y él tuvo que adaptarse a esa situación. Incluso hace poco, cuando le contaba que me sentía descuidada por mi madre, me ofreció ir a vivir con él. Pero cuando notó que yo no quería dejar mi escuela ni mis amigos, fue cuando empezó a animarme a quedarme con mi madre, porque él solo quería lo mejor para mí. Nunca me he sentido abandonada por él ni he sentido que no me quiera cerca. Quería aclarar esto porque no quiero que nadie piense mal de él. Y siendo sincera, una de las razones principales por las que seguí viviendo con mi madre fue porque antes del divorcio teníamos una relación normal como cualquier madre e hija. Solo después de que empezó a salir con Rick comenzó a cambiar, y sus prioridades se volvieron diferentes. Durante estos últimos años, he estado dividida entre elegir lo cómodo, que era quedarme con mi madre y mantener la vida que siempre había conocido, o hacer lo correcto para mí, que era mudarme con mi padre y empezar de nuevo. Pero ahora que han pasado algunos días desde que hice mi publicación aquí, he leído los comentarios y he hablado con varias personas, siento que tengo más claridad sobre lo que realmente quiero y debo hacer. De hecho, es algo que debería haber hecho hace tiempo. Voy a mudarme permanentemente con mi padre. Lo pensé mucho y lo discutí extensamente con mis amigos más cercanos, y todos coincidieron en que esta es la mejor decisión ahora. Todos me van a extrañar, y yo también los extrañaré a ellos, pero esa no es razón para seguir aguantando la vida en casa de mi madre, ya que me ha quedado muy claro que sus prioridades son Rick y Liam, no yo. Fue una decisión difícil porque he conocido a estas personas toda mi vida. Mis amigos y yo hemos estado juntos desde el jardín de niños, y por eso estaba tan apegada a ellos, pero en algún momento tendría que irme de todas formas porque no podemos quedarnos juntos para siempre y, honestamente, a estas alturas, querer quedarme en un lugar donde claramente no me quieren solo para estar cerca de mis amigos parece infantil. Necesitaba elegir lo mejor para mí y eso es lo que hice. Por suerte, tengo amigos muy comprensivos que me animan a hacer lo correcto. Debí saber que siempre querrían lo mejor para mí, incluso si eso significaba que me mudara lejos, porque no puedo imaginar a nadie más ayudándome a escapar de mi casa, y llevándome durante 4 horas en medio de la noche.
Estoy muy agradecida de tener amigos tan maravillosos, pero ahora tendré que empezar de nuevo. He hablado con mi padre sobre esto y ya está en conversaciones con su abogado. Va a ser un proceso relativamente simple porque, como tengo 16 años, puedo decidir con quién quiero vivir, y si no vivo con mi madre, no hay que pagar pensión alimenticia. Ella ya no recibirá ninguna pensión porque se ha vuelto a casar, así que básicamente sus fondos se van a cortar. Después de que ella se entere de esto, sabré si realmente me quiere de vuelta, o si el dinero era la motivación detrás de sus constantes mensajes y disculpas rogándome que vuelva. Todavía no sabe nada porque mi padre aún está hablando con su abogado y se están haciendo los arreglos, pero se enterará en unos días y, bueno, veremos cómo reacciona. Según su reacción, decidiré si quiero mantener contacto con ella o si la quiero fuera de mi vida completamente. Hasta entonces, seguiré ignorando todos sus mensajes y llamadas porque realmente no tengo nada que decirle ahora, especialmente después del incidente que me hizo irme, porque ahora que lo pienso, ella debería haberme apoyado ya que yo ni siquiera estaba equivocada en esa situación. Estar molesta con Liam porque literalmente me había estado robando, no entiendo por qué fue un dilema moral tan grande para ella. Es decir, Rick decidió defender a su hijo incluso cuando estaba equivocado y todos lo sabían, pero mi madre ni siquiera pudo defenderme sabiendo que yo tenía razón. Cuanto más lo pienso, más me molesta que los sentimientos de Liam y Rick fueran más importantes para ella que yo. En fin, lo hecho está. Actualización 2. Hola. Hace unos días mi madre finalmente se enteró por mi padre y su abogado, que había decidido quedarme con él y que ella ya no recibiría pensión alimenticia. Mi padre y su abogado presentaron la petición para obtener mi custodia primaria, pero mi madre conservará sus derechos de visita. Ella podría objetar, pero sería inútil porque ahora que tengo 16 años, mi decisión sobre con quién quiero vivir tiene más peso. Así que no fue sorprendente que ella no protestara, y simplemente dejara de enviarme mensajes y llamarme. De alguna manera ya me lo esperaba porque ahora que sabe que no recibirá más dinero de mi padre, no tiene sentido tratar de recuperarme. Sin pensión, sin mí. Así es como funcionaba, supongo. No voy a mentir, fue muy doloroso darme cuenta de que la única razón por la que quería tenerme cerca durante los últimos años después de conocer a Rick era por el dinero. Pero bueno, al menos ahora sé dónde estoy con ella y puedo tomar mi decisión sobre si la quiero en mi vida, y la respuesta es no. No creo que vuelva a contactarla. Y me alegro de estar mudándome. Todavía intentaré volver ocasionalmente para ver a mis amigos, pero aparte de eso, ya no me queda nada allí. Mis abuelos maternos viven en Grecia, y normalmente solo hablo con ellos por internet en videollamadas. Recientemente se enteraron de todo lo que había estado pasando. No somos particularmente cercanos, pero aún así se compadecieron mucho de mí y reconocieron que lo que mi madre estaba haciendo estaba muy mal. Pero bueno, no creo que a ella le importe. En fin, es deprimente hablar de esto, así que pasaré a algo más divertido. Me enteré por algunos amigos que hace unos días Liam tuvo una pelea muy pública con su novia, o más bien exnovia, en la cafetería y fue humillante para él. Aparentemente, ella lo había estado ignorando, y lo había bloqueado en todas partes después de que le revelé que había estado robando mis cosas para dárselas como regalos. Y él había estado intentando que ella hablara con él porque llevaban bastante tiempo juntos. Todos encontraban muy extraño que ya no se hablaran, y él seguía intentando que ella le hablara, especialmente cuando solían ser tan cercanos. Pero nadie sabía la razón por qué yo me había ido y mis amigos no son de los que andan contando chismes. Pero todo salió a la luz de la manera más divertida porque hace unos días, mientras él intentaba que ella le hablara en la cafetería, ella explotó y empezó a gritar sobre lo que él había hecho. Lo humilló totalmente frente a todos al revelar lo desagradable que había sido al robar mis cosas y pretender que las había comprado todas para ella con su propio dinero. Y desde entonces se ha convertido prácticamente en el hazmerreír de la escuela. Supongo que es karma porque Rick lo defendió totalmente, pero sé que nuestra escuela no va a ser tan indulgente. De todos modos, se lo merecía y me alegro de que esto haya pasado. Estoy un poco triste de no haber estado allí para verlo en persona, pero bueno, no se puede tener todo, supongo. Actualización 3. Hola, han pasado poco más de 2 meses desde que me fui de casa y todo está empezando a acomodarse. He estado muy ocupada estas últimas semanas, porque tuve que empezar en una nueva escuela aquí, y aunque la mayoría de mis créditos fueron transferidos, todavía tengo que trabajar muy duro para ponerme al día porque me incorporé a mitad del trimestre. Sé que podré lograrlo, así que no estoy muy estresada. Ya he empezado a hacer nuevos amigos, así que eso es bueno. La gente no es tan mala aquí, y honestamente es muy parecido a mi antigua escuela. La verdad es que extraño bastante a mis viejos amigos. He vuelto a casa con mi padre un par de veces porque había mucho papeleo que hacer por el cambio de escuela,
y también porque necesitábamos recoger todo lo que no pude empacar cuando me fui. Me encontré con mi madre cuando volví y estaba muy fría conmigo. Fingió que ni siquiera le interesaba mirarme, pero no dejé que eso me afectara demasiado. Liam y Rick fueron más divertidos de tratar porque simplemente nos miraban fijamente a mí y a mi padre, y casi parecía que iban a empezar a gritarnos, pero tuvieron que controlarse. Estoy segura de que Liam no está muy contento con el hecho de que fue humillado públicamente porque le dije a su novia la verdad sobre todos los regalos que había estado recibiendo, pero bueno, probablemente no debería haber sido un ladrón, si no quería ser expuesto como uno. En fin, me estoy adaptando bien a mi nueva vida, y soy mucho más feliz aquí con mi padre. Él está bastante ocupado con el trabajo la mayor parte del tiempo, pero cuando está conmigo, toda su atención es completamente para mí, y nunca me siento descuidada aquí. Es un buen cambio comparado con lo que estaba acostumbrada en los últimos años. Mirando hacia atrás, creo que tomé la decisión correcta.